Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, súper bendecida y feliz de poder estar con todos ustedes, ¿verdad? Para poder aprender más de la palabra de Dios. Así es, así es. ¿Y formas que tienes para comunicarte con nosotros, por Bueno, ejemplo? como lo decimos en cada programa, pero como se van agregando otras personas y queremos que todos tengan la misma información, lo reiteramos programa tras Ujú. programa. Facebook, buscarnos en nuestras voces en el desierto. De la misma forma en YouTube, nuestras voces en el desierto. Cuando estás allí, le das like, me gusta, share, compartir, para que muchas otras personas puedan tener acceso a estos videos también y a toda la información que reciben a través de ellos. También puedes Ujú. hacerlo a través de WhatsApp, más 1 Así es. 801 499 1334 y el correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Cuatro Ujú. formas a través de las cuales tú nos puedes hacer llegar si te quedó alguna duda, ¿verdad?, de los programas que hemos visto, o si quieres algún tema en especial que quieras que con la ayuda de Dios tratemos, bueno, hacérnoslo llegar. Hacernos llegar. Estás leyendo la Biblia, encontraste un pasaje que no lo entendés, hacernos llegar y con mucho gusto. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a poder contestar. Y también es los medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros por si quieres estudiar de la palabra de Dios. No importa en qué país del mundo te encuentres, Así es. lo podemos hacer vía online o podemos buscar a alguien en diferentes partes del mundo que pueden acercarse a ti y enseñarte más de la palabra de Dios. Así es, así Ujú. es. Y Daniel, estamos en develando las escrituras, entonces, ¿qué cosa tienen que tener ahora? La Biblia. Exacto, rapidito buscar la Así Biblia, es. porque hay que estudiarla con la Biblia, nada más. No hay que quedarse con lo que digan las personas, sino que hay que comprobar por uno mismo que están allí las cosas. Y Así estamos es. viendo unos pasajes de las escrituras realmente muy, pero muy Muy interesantes, interesantes, ¿verdad? así Que se es. conocen como las Las bienaventuranzas. bienaventuranzas, Y sí. ya el programa pasado vimos la primera. La primera, sí, si te la perdiste, búscala en Facebook o en YouTube, allí la puedes encontrar y puedes aprender un poco más de lo que hemos estado hablando. Exactamente. Y nosotros vamos a estar enfocados en el capítulo 5 del libro de Mateo. Mateo es el primer evangelio, Nuevo Testamento. El Ujú. capítulo 5 es el número grande y ya te vamos a decir entonces cuál es el versículo, a menos que se lo quieras adelantar ya. Como quieras, no hay ¿Sí? problema. Lo puedes encontrar en Mateo capítulo 5 versículo 4. Allí lo Ahí puedes está. encontrar. Mateo 5:4 es la bienaventuranza que vamos a ver. Pero como no Ujú. queremos verla solito, sino que queremos que Dios sea el que nos instruya, vamos a orar. Vamos a ver, sí. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros y pedimos que usted sea quien venga a enseñarnos hoy. Por favor. Gracias por sus cuidados, Padre, y acompaña a cada persona que está escuchando este programa. Amén. En su nombre, amén, Amén, amén y amén, amén. amén. Muy bien, entonces nos vamos al libro de Mateo, el Así capítulo es. 5 y Ujú. como tú muy bien dijiste, es el versículo 4. Mateo Así es. 5:4. Ujú. Y seguimos como las bienaventuranzas y habíamos dicho el programa pasado, ¿verdad?, que dentro de la enseñanza de aquel tiempo, el hecho de repetir constantemente frases y demás Ujú. era para que se les grabara en la Así cabeza. es. Y cada una de estas bienaventuranzas, como la palabra misma lo dice, empieza con esa palabra. Ujú. Bienaventurados, felices, dichosos, Felices, dichosos, gozosos, gozosos. Sí, ¿verdad? así es. Alegres, todos aquellos que van a estar identificándose con cada una de las bienaventuranzas, Ujú. ¿verdad? Y justamente la dicha, el gozo que se tiene es el hecho de que se sabe que nosotros perdimos la felicidad cuando entró el pecado Ujú. en el Edén. Así es. Entonces, bueno, ahora recobras la dicha, recobras la felicidad a través de cada una de estas cosas. Y hoy vamos a Ujú. analizar la número 2. ¿Y te parece, Daniel, si la leemos? Sí, por favor. Entonces Mateo capítulo 5 versículo 4 dice, dichosos Ujú. los que lloran o están tristes, pues Dios les dará consuelo. Poco contradictorio todo eso, pero lo vamos a ir analizando. ¿Cómo Ujú. felices los que lloran? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, ¿verdad? Sí. Pero esta es la segunda de las 8 bienaventuranzas que Jesús enseñó en el conocido Sermón del Monte. Así ¿Mm? es, así es. Y la palabra que acá se traduce llorar indica, vamos a decir, un pesar que comienza en el corazón, ¿sí? Y Exacto. toma posesión de toda la persona y se manifiesta en su exterior. Ahí está. O sea, Una este forma como llorar, una esta definición. tristeza, no es aquellos de que andan ahí quejándose de continuo, No, 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 no. No es murmurando, así. ¿verdad? O andan de semblante decaído, o andan llorando por los rincones. No, Ujú. no está refiriéndose a eso. No se refiere a eso, así es. Y como recién comentábamos también, parece una paradoja, ¿no? De que cómo
de que sean dichosos y felices los que lloran. Exacto. Como que no se entiende mucho. Pero Jesús muestra que en realidad la felicidad está en la vida espiritual. Exactamente. Y hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Ujú. ¿Okay? Sabemos que Jesús es nuestro modelo y Él también lloró. Sí, Y es más, podemos- el versículo más corto dice Jesús lloró. Jesús lloró. Y si buscamos el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, Mateo, Marcos, Lucas, así es, tercer evangelio. sí, 19 y en el versículo 41, allí nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y es este tipo de llanto, ¿verdad? El que vamos a de ir que habla en la analizando, bienaventuranza. que habla de la bienaventuranza también. También lloró ante la tumba de Lázaro. Ujú. Si lo quieres buscar después, está allí en el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 33. Pero eran también lágrimas de compasión. Ujú, ¿Mm? ujú. Y también lloró en el Getsemaní. Las lágrimas de la pasión. O sea, cuando allí él fue crucificado y todo eso. Jesús lloró también. Lo podemos encontrar en Hebreos, capítulo 5, el versículo 7 también. Pero, Alba, ¿qué significa bienaventurados los que lloran? Felices los que lloran, felices Felices los los que tristes, lloran. porque ellos recibirán consolación. Pero ya dijimos que no son los que lloran, por Ujú. cualquier cosa, porque ven una película y lloran, Y o lloran, porque así o es. porque se golpean y lloran. Ujú. No está hablando de ese No está llanto, hablando ni de habla eso. de llanto de la depresión, ni habla de llanto Ni el llanto de la felicidad. tampoco, Ujú. sino que es un llanto específico. Así es. Y así que según las palabras de Jesús, serás bienaventurado, escucha bien, ¿no? Cuando llores por tus pecados, Ahí está. cuando te aflijas por tu debilidad, cuando te lamentes por tus propios errores en lugar de estar señalando los errores de los demás. Fíjate Ujú. que justamente ese tipo es el llanto al que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Dice, cuando tú sos consciente, mirás a la cruz del Calvario y te das cuenta de que Ujú. mis pecados fueron los que llevaron a la muerte de Cristo. Así es. Mis pecados fueron los que terminaron azotando a Cristo, fueron los que terminaron despellejando a Cristo, fueron los que Sí. terminaron crucificándolo. Me viene a la mente ahora, Daniel, hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, que vimos unas escenas, unas imágenes, ¿verdad?, Ujú. de una película muy, pero muy conocida, la película que se ha hecho hasta ahora más fidedigna de lo que fue la vida del Señor Jesucristo, Así es. que fue justamente La Pasión de Cristo. La pasión de Cristo. ¿Verdad? Película que se las recomendamos absolutamente a todos Ujú. para que podamos realmente entender lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Obviamente la película no llega a abarcar todo lo que Él realmente padeció, pero es la Ujú. que más se acerca a todo lo que Él pasó. Y es imposible mirar las escenas Ujú. de cuando Él pasa por el Getsemaní y todo lo que viene de ahí hasta la crucifixión. Es imposible mirarlas sin que derrames una lágrima Así es. y que te pongas a pensar, eso lo hizo por mí, Ujú. Así eso lo es. hizo por mí, y cómo le pago yo. Ujú. También. Y ahí viene el dolor, Ahí ahí viene el dolor, sí. ahí viene el llanto, ahí viene eso que te mueve por dentro. Ujú. Y si vemos, por ejemplo, si analizamos lo que es la palabra lloran, como dice allí, si uno va al original en el griego, es una palabra que suele indicar un dolor intenso, ¿m? Que significa también entristecerse. ¿M? Y ahí vemos también la necesidad espiritual, la que nos lleva también a ver las imperfecciones que vemos en nuestras propias vidas. Indudable, ¿M? indudable. Y aquí Cristo se refiere a los que con, vamos a decir, con pobreza de espíritu anhelan alcanzar la norma de perfección. Y también vemos el mensaje de consuelo para los que lloran debido a desengaños, luto o algún otro dolor. Ujú, ujú. Y allí también habla que dice que recibirán consolación. Pero eso lo dejamos quizás Exacto. un poquito más adelante. Estaba pensando ahora, digo, entendamos que estas lágrimas que nosotros Ujú. podemos derramar al ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado, al ser conscientes de que cada vez que nosotros estamos pecando, estamos crucificando a Cristo, Ujú. no limpia nuestra culpabilidad, No, no lo hace. ¿verdad?
no se trata acá de una melancolía y de lamento, sino del llanto que viene como consecuencia del verdadero arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y, e independientemente de las consecuencias que debamos enfrentar. Y eso me trae a la memoria lo que pasó al rey David. El rey David cuando trama todo eso tremendo, ¿verdad? Porque él ve a Betsabé bañándose, ¿verdad? Estaba limpiándose de las impurezas, de haber tenido el periodo menstrual. Sí. David la ve, la contempla, en vez de haberse retirado inmediatamente allí se queda contemplándola, la codicia en su corazón, la manda a buscar, ¿verdad? Tiene relaciones ilícitas con ella porque Betsabé era casada, ¿verdad? Así es. La embaraza, manda a traer al esposo Urías para en cierta forma hacer, bueno, que él venga a pasar la noche con ella, entonces de esa forma vamos a poder decir que el embarazo viene de parte de él. O sea, toda una trama tremenda que termina con el asesinato planeado de Urías por parte de David, sí. Con una fornicación, con un embarazo ilícito, o sea, todo tremendo, hasta que Natán lo confronta, Dios le envía un mensaje a través del profeta Natán, lo confronta a David, y David llora. Dice que pasa 10 días, sí. ¿verdad? Con profundo dolor, en arrepentimiento, buscando el perdón de Dios. Él no está llorando por las consecuencias que va a venir. Y las consecuencias que él va a pagar es la muerte de todos sus hijos. ¿Ah? Así es. Y la rebelión y todo lo que trajo. Pero él llora porque se da cuenta que ha ofendido a su Dios. Sí. Y eso es lo que produce el cambio en David. Y eso es lo que hace que Dios lo perdone. Y eso es el llanto que David experimenta. Y ese es el cambio que tenemos que realizar cada uno de nosotros también. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Digo, pero nosotros muchas veces tenemos el falso arrepentimiento, tenemos el arrepentimiento de Judas y lloramos por las consecuencias que va a traer nuestro pecado. Y eso no sirve de nada, Dios no acepta eso, ¿verdad? Sino que Dios acepta el llanto del verdadero arrepentimiento. Es esa situación que a vos te produce tristeza, congoja, y decís, ¿cómo le pude haber fallado? Aquel a que yo llamo mi amigo, aquel que dejó todo, aquel que lo empeñó todo en el cielo por mí, yo le pago de esa forma. Así es. Yo le pago de esa forma, ¿verdad? Y eso, cuando eso produce dolor en nuestro corazón, ahí es donde entra la bienaventuranza. Sí. Ahí es donde entra la bienaventuranza. Ahí es donde aparece. Por eso digo, tenemos que nos tiene que quedar bien en claro, o sea, ese llorar significa sacar todo lo que está dentro de nosotros y sentirnos más libres de culpa, de pecado, limpiarnos con esas lágrimas también, ¿no? Exacto, exacto. Poder salir de todo ese mal momento. Exacto. Me estaba acordando de tú mencionaste un evento de cuando Jesús lloró, estando contemplando la ciudad de Jerusalén. Él no solo vio la destrucción que iba a ocurrir en el año 70 después de Cristo, sino que llegó a ver hasta nuestros días, toda la sociedad cómo iba a estar, el mundo cómo iba a estar, y Jesús llora por eso. A cualquiera hubiera pensado que cuando está Jesús en ese lugar llorando, dice, está llorando porque le quedan pocas horas para que vaya a la cruz, le quedan pocas horas porque sabe que viene el sufrimiento. No, el Señor Jesucristo no estaba llorando por sí mismo. Lloraba por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros está, o sea, es ese dolor tremendo que le produjo, y ese mismo dolor nos tiene que producir a nosotros el ver cómo está el mundo hoy día. Así es. ¿Verdad? En vez de decir, bueno, si no quieres saber nada de Cristo, ya no es mi problema. No. Nosotros tenemos que tener el mismo afán que tuvo Cristo de conquistar los corazones, ¿verdad? Sentir ese dolor de ver cómo la gente se está perdiendo. Porque sea que lo rechazan por indiferencia, por rebeldía, por descreimiento, aún de personas dentro de la iglesia. O sea, todo está apuntando a que Cristo está viniendo ya. Sí. Y aún tenemos personas dentro y fuera que se niegan a ver eso, y eso produce dolor, y ese dolor da esa tristeza, esa congoja de la que tú muy bien hablabas, que era el significado del verbo en griego, ¿verdad? Que termina en lágrimas. Termina en lágrimas, así es. Las mismas lágrimas que Jesús lloró las pasamos a llorar nosotros, ¿verdad?
Pero no termina ahí la historia, porque No dice termina. que Recibirán consolación. Ahí está. Y si también vamos al griego, perdón, recibirán consolación puede ser también llamado llamar al lado de, ¿m? O también pedir ayuda, mandar llamar, también significa exhortar, alegrar, consolar, reanimar, animar. ¿Cuántas Acepciones. acepciones que tiene esa palabra allí? Y Jesús te ama tanto y su amor es tan profundo que secará las lágrimas de tus ojos, que solo debe estar en paz y depositar toda tu confianza en Él. Mira lo que dice Jeremías capítulo 31 y el Ujú. versículo 13 dice, las muchachas bailarán alegremente lo mismo que los jóvenes y los viejos, yo les daré consuelo, dice el Señor, y convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Ujú. O sea, Así es. cuando nosotros salimos a predicar la palabra, ¿verdad? Y estamos yendo por distintos lugares o usando distintos medios para tratar de amonestar al mundo, de hacerles ver que lo que se está viniendo, digo, todo ese tipo de cosas, y la gente no quiere saber de nada, a uno le parte el corazón. No Así por uno es. pensar, ay, perdí mi tiempo, o lo que sea. No, 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 no. Te estás perdiendo. Estoy tratando de alcanzarte con el mensaje de salvación, pero te estás perdiendo, no lo querés ver. Pero cuando una Ujú. persona acepta, cuando una persona te deja hablarle, cuando una persona te permite darle una Biblia o un material que lo acerque más a Cristo, qué gozo produce. Tremendo. Qué gozo Realmente. produce, qué Sí. consuelo enorme produce. Y ni que hablar, ¿verdad? Aquellos que lloramos por nuestros pecados, porque le hemos Ujú. fallado a Cristo, digo, el sentir ese bálsamo Esa paz, esa tranquilidad. que no se paga con nada, porque la misma es la paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como No el como el mundo la mundo la da, da, ujú, ¿verdad? sino como Cristo. Exactamente, es esa paz que realmente dice, bueno, sí, yo le fallé, Ujú. tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mi fallo, de mi pecado, pero el Señor me restauró. Así es. O sea, es tan grande el amor de Cristo, ¿verdad? Que te restaura el lugar de donde no debías haber caído. Ujú. Ahora, entendamos bien una cosa. Esto no me autoriza a mí a jugar con la gracia de Dios y Ujú. decir, bueno, como Él me restauró, ahora puedo volver a pecar. No. No. Nosotros, el ejemplo que Él bien claro dejó, ¿verdad? En la palabra fue, por ejemplo, cuando Él perdona a María Magdalena, Así es. Él le dice bien claro, vete Y no peques y más. no peques más. Ujú. O sea, Es tus muy pecados claro. te son perdonados, Sí, pero no pero lo no vuelvas a peques hacer. más, Así es. ¿verdad? No como muchos de nosotros, digo que pecamos, le pedimos perdón a Dios y volvemos a caer y volvemos a pedir perdón Y con lo y mismo. Y seguimos eso jugar con la jugando. gracia. Claro, y seguir jugando con eso, pero Exactamente, va a exactamente. llegar un momento que basta de mi gracia. No solo eso, sino que eh, ese juego Ujú. lleva a que tu conciencia ya al pecado no lo vea como pecado. Así es. No lo vea como pecado, Ujú. ¿verdad? Y aquí justamente lo que nos lleva es tener a contristarnos, a sentirnos mal por haberle fallado a ese amigo. Ujú. Así es. Ahora, obviamente para que eso suceda, nuestra relación con Cristo tiene que ser de amigo, Ujú. Totalmente. de amigo. Si no, sí pequé, todo el mundo lo hace y empiezo a excusarme, Ujú. ¿verdad? Y excusa para aquí, excusa para allá constantemente. Esa Exacto, exacto. es constante esa excusa que ponemos. Digo, bueno, es insignificante, es tan chiquitito lo que hice comparado con, como hemos hablado en Sí, programas anteriores. exacto, exacto, digo, pero fíjate que eso es una trampa del enemigo. Así Pecado sigue siendo pecado. Y pecado chiquito, pecado grande, que si lo quieres poner por medidas, todos Ujú. llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Ujú. Todos, Así es. ¿verdad? Entonces digo, yo no puedo ponerme a medir la magnitud de mi pecado. Ya con el hecho de saber que lo crucificó a mi Señor, ya me tiene que alcanzar y Ujú. sobrar para darme cuenta, digo, que evidentemente necesito Total. un cambio, ¿verdad? Y entendamos eso, que Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados y no con nuestros pecados, Ujú. ¿verdad? Sí. El mismo Señor Jesucristo, hay una profecía que se hablaba de él, dice, cuando fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Bueno,
Cristo está siendo levantado a través de la predicación de la palabra, está siendo levantado a través de distintos mensajes. Bueno, ¿qué estamos esperando para verlo? ¿Qué estamos esperando para sentir el amor de Él? ¿Qué estamos esperando para dejarnos atraer por Él? Así es. ¿Verdad? Y ver nuestra realidad, porque eso es otra cosa, digo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, vemos nuestra realidad. Así es. Y eso que nos creemos tan justos y tan buenos y tan santitos y tan cristianos, cuando nos acercamos a Cristo, Él nos muestra realmente cómo Él nos ve. Uh-huh. ¿Verdad? Y cuando Él nos muestra cómo Él nos ve, cuando realmente permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, no nos queda otra que caer de rodillas y llorar. Sí. Porque hemos traicionado al Maestro. Así es. Hemos traicionado al Maestro. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta bienaventuranza, Daniel, nos lleva a replantear algunas cositas en el área espiritual. Uh-huh. Total. Y creo que cada uno de nosotros necesita reflexionar en algunas preguntas que quizás te voy a hacer para que quizás tú mismo te contestes ahora y las analices. Y sería, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? De corazón realmente, Uh-huh. sacando todo eso que uno, esa culpa Uh-huh. que uno tiene. ¿Y lo hiciste por tus pecados? ¿Y has derramado tus lágrimas a los pies del Señor? Así como lo hizo María Magdalena. Uh-huh. Y Cristo le dijo, como tú dijiste hace un momento, vete y no peques más. Y encontraste en Jesús la fuente de perdón y de consuelo. Qué maravilloso que el Señor no te pide que subas a una montaña, el Señor no te pide que hagas una donación monetaria, el Señor no te pide que te sacrifiques en esto o en aquello, sino que solo te dice que vayas. Él te está invitando, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré el descanso. Exactamente. Uh-huh. O sea, ¿qué pecados son los que nos están acongojando? ¿Qué pecados son los que nos están torturando? ¿Qué cosas estamos viendo en nuestra vida que nos desagrada de nosotros mismos? Así es. ¿Verdad? Y esos son las que nos tiene que llevar, movernos a ir más cerca aún de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y esa vida oscura nuestra, cuando se acerca la luz de Cristo, Él ilumina cada rinconcito de nuestro ser y nos empezamos a dar cuenta. Pero yo tengo este mal hábito, pero yo dije esto, pero yo hice aquello, ¿verdad? Y todo esto ofendió a mi Señor. Entonces, como tú muy bien decías, en buena hora lloramos por nuestros pecados, hemos ido a los pies de Cristo, hemos llorado a los pies de Cristo. ¿Y encontramos en Cristo esa fuente de perdón y consuelo? Si la buscamos sinceramente y con sinceramente fe, la Él vamos a está encontrar. allí, Él está allí esperando. Exacto. Él está golpeando la puerta de tu corazón para que tú le abras y le entregues todo a Él. Exactamente. Y Él va a llevar tus cargas. Como decía al final de Jeremías 31, 13 veces yo les daré consuelo y convertiré su llanto en alegría, ¿verdad? Uh-huh. Y les daré una alegría mayor que su dolor. Así es. Mayor que su dolor. Y ahí está lo que tú decías de la paradoja. Uh-huh. Felices los que lloran. Felices los que lloran. Digo, así es. porque también es cierto que cuando tú pones todas esas cargas tremendas, y lo reiteramos una vez más, no quiere decir necesariamente que no vas a pasar por las consecuencias de tu pecado, Uh-huh. pero lo vas a hacer ya sin esa carga sobre los hombros, Así es. sabiéndote perdonado, sabiéndote Uh-huh. restaurado y con una paz, ¿verdad? Que nadie puede pagar por eso. Nadie puede pagar por eso, ¿verdad? Que termina siendo mayor que el dolor que nos ha provocado el reconocernos pecadores. Así es. Daniel. Ha pasado el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo aquí para este programa. Se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que dejar entonces la tercera bienaventuranza para el próximo programa. Para el próximo programa, sí. Así que te invitamos como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí en los Estados Unidos, al programa Develando las Escrituras para seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Así es. Y vamos a seguir con las bienaventuranzas. Y si te quedó alguna duda, recuerda, contáctanos, así poder evacuar esas dudas que tú tienes. Así es. En la próxima estaremos hablando de los de corazón humilde. Así es.
Y como en cada programa terminamos con una oración. Por supuesto. Amante Padre, gracias por estar junto a nosotros, gracias por este programa y permita que podamos seguir aprendiendo de su palabra, que sea siempre usted el que venga a enseñarnos. Amén. Acompaña, Padre, a cada persona que está mirando este programa y que, Señor, que pueda entregar su vida a Cristo y que pueda entregar todo su dolor, su llanto, que lo ponga a los pies de Cristo para que usted, Padre, sea quien nos cubra de todo. Amén. Gracias por todo, Padre. En su nombre, amén, Amén, y amén, amén. amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos el próximo jueves. Gracias una vez más y que el Señor los bendiga.